la actividad de la temática que nosotros estamos abordando. Repasito de manera general, hemos abordado la temática del mundo grecolatino. Tuvimos una clase acerca de ello y allí están los materiales, también pues la actividad que ustedes hicieron, está en proceso de calificación. Tenemos luego la helenización, que tuvimos dos clases, una la helenización como de término general y otra entonces especializada en el campo del pueblo judío. Y la clase anterior fue acerca de los pensadores griegos, que iniciábamos justamente con los pensadores de Grecia, y hoy entonces hablaremos de los pensadores romanos. Nos queda pendiente entonces lo que tiene que ver con la mitología americana, de los pueblos americanos. Esas son pues las temáticas propuestas para este periodo. También nos quedaría pendiente entonces hacer la evaluación de estos temas, y aquí pues en la clase de hoy también entonces están recibiendo una actividad para revisar un material audiovisual y entonces llenar el informe que está allí de acuerdo a lo que se está planteando. Esperamos que puedan realizarlo sin inconvenientes. Y para esta mañana, entonces, abordaremos la temática de los pensadores romanos. Antes de introducirnos a los pensadores romanos, recordarles que cuando nosotros estudiamos el periodo de la helenización, vimos que el desarrollo histórico de Grecia termina extendiéndose durante el desarrollo histórico de Roma, porque aunque Roma conquista militarmente a Grecia, Grecia conquista intelectualmente o culturalmente a Roma. Entonces los romanos terminan adoptando muchas de las actividades griegas en el campo del pensamiento, en el campo intelectual, en su manera de ver la vida, y las amoldan o hacen un sincretismo a su cultura, es decir, las mezclan con las creencias romanas. De esta manera entonces griegos y romanos tienen un desenlace conjunto. Por lo tanto, entonces la historia de los pensadores romanos vamos a encontrar en un comienzo que algunos de estos son de origen griego. Entonces los pensadores romanos, los primeros que impactaron la cultura romana, de hecho fueron entonces los griegos. Y ya cuando el imperio romano toma forma, ya ha adoptado también la cultura griega, las filosofías, las artes, las ciencias, entonces empieza a desarrollar su propia línea de pensadores. Entonces aquí tenemos algo de la historia, una imagen que nos recuerda lo que era la grandiosidad de Roma, y aquí vemos el Arco del Triunfo, parte de algunos monumentos, un collage que tenemos aquí. Recordar que la cultura griega inicia en la península que nosotros conocemos como la península itálica, allí en Europa, pero esta región se llamaba la región de Ática para aquel momento de la historia. Entonces es la región donde crece, se desarrolla la cultura romana, pero recordemos que al sur de Roma, tanto Sicilia como el sur de la península, habían tenido desarrollo de colonias griegas, de ciudades-estado que pertenecieron a Grecia. Entonces cuando Roma se desarrolla, empieza por aquí teniendo contacto con estos elementos que eran de cultura griega, y empieza entonces a desarrollarlos como propios, a tomarlos, y es donde empieza esa mezcla. Y justamente entonces se encuentra Roma con las
primeras escuelas filosóficas que impactan el pensamiento romano. Y justamente hay 4 escuelas griegas que impactan Roma. Entre ellas tenemos entonces la escuela estoica, que es una escuela griega, pero que también se desarrolló en Roma, que fue fundada por Zenón, el gran filósofo de la antigüedad, y que es perteneciente al estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica que tiene 3 partes. Tiene la lógica, es decir, lo que tiene que ver con los pensamientos matemáticos, aritméticos, de cálculo. Tiene la física, con el estudio del cosmos, y tiene la ética, con el estudio de la axiología. De esa manera, entonces, compete varias ciencias en una sola escuela. Lo interesante de esta escuela, o del estoicismo, es que se nos habla de que el bien no está en los objetos externos, sino en la sabiduría y el dominio del hombre. En otras palabras, se dice que el hombre es bueno cuando es sabio o cuando logra ejecutar control sobre sus pasiones, sobre sus deseos e instintos. De esa manera, entonces, los estoicos buscaban la perfección para sus vidas, logrando autodisciplina. Entonces, él propone que es la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus sentimientos y emociones. Es puro o es sabio quien logra entonces ese dominio de las pasiones. Y especialmente pues hablamos en la edad juvenil, donde hay muchas pasiones desenfrenadas, donde los malos pensamientos abordan a los jóvenes y los llevan a campos, escenarios donde pueden probar excesos de placer o abordar temáticas que no son aptas para su edad. En aquel momento histórico ya habían los mismos problemas que tiene la juventud o la adolescencia del presente. Hoy tenemos una adolescencia precoz que busca satisfacer sus deseos carnales, viscerales, sexuales tempranamente, y entonces tenemos niñas inclusive de 10 años de edad en Colombia quedando embarazadas. Entonces el estoicismo justamente lo que buscaba era controlar esta falta de moral, y para ello pues había entonces puesto desde la escuela filosófica que el hombre era sabio si lograba controlar sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos, y no darle rienda suelta a esos de manera desenfrenada. De hecho, Pablo en las cartas paulinas hace referencia a esto, que el hombre requiere el dominio de las pasiones, y está dentro de los frutos del Espíritu Santo como tener templanza, tener dominio propio. Entonces eso permite que, visto desde otra perspectiva, entonces hay un acuerdo entre la razón y el libre de las pasiones. El estoicismo plantea esto como un entendimiento que permite avanzar a la parte intelectual. Si el joven da rienda suelta a la sexualidad desenfrenada, a los vicios, a las drogas, termina entonces perdiendo las capacidades intelectuales. Y la medicina moderna nos da estos, o ratifica estos elementos, diciendo que si hay un joven que se desenfrena en cualquiera de estos campos, que se conocen también como vicios, entonces le llamamos que es vicioso, y en ese término pues disminuye su línea de vida, disminuye su capacidad de producción, disminuye su energía vital. Y es algo a lo que la Biblia hace alusión, de que hay que cuidar la energía vital porque es la que mantiene y de la cual debemos dar razón a Dios, porque Él es el autor de la vida.
Entonces, de esa manera, el estoicismo plantea esta sintonía. Del lado contrario estaba la escuela de los epicúreos, fundada justamente por Epicurio. Y esta, contraria a los estoicos, consideraba que el hombre es grande cuando logra aprovechar el placer. Entonces, hay que disfrutar de los placeres naturales, de los placeres intrincados, incluido también el dolor. Y la búsqueda del bienestar de la mente y del cuerpo se debe entonces ser el objetivo de las personas. Y ese bienestar pues se logra cuando usted satisface lo que quiere y entonces usted se siente pleno, se siente lleno. Es lo que plantea el epicureísmo. Entonces los placeres deben ser tanto espirituales como físicos. Y allí entonces en el término de los griegos y los romanos entraban entonces en la adoración a los dioses las sacerdotisas, mujeres dedicadas a tener sexo con quienes iban a rendir culto a los dioses. Si los hombres iban al templo a adorar al dios, pues tenían la oportunidad de estar con una de las sacerdotisas y así entonces dar rienda suelta a los placeres que se consideraban espirituales porque estaban en el marco de la adoración, y entonces de esa manera pues trataban de legalizarlos. Sin embargo, era una práctica constituida allí dentro del proceso filosófico, dentro del proceso religioso. Esa ausencia de felicidad también se asocia entonces con unas perturbaciones y que podrían alejar al hombre de la felicidad, llevarlo a perder la paz, a no alcanzar el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Y entonces los epicúreos planteaban que había que dar salida a los deseos, a las pasiones juveniles, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés: refrena tus pasiones, teme a Dios y dale honra. Pero también hay una parte donde sabemos que Salomón también dio rienda suelta a sus pasiones, y él dice que era vanidad de vanidades todo debajo del sol. Y tiene una frase en el libro de Eclesiastés donde dice: todo lo que venga a tu mano, hazlo. Todo lo que suba a tu mente, llévalo a cabo. Pero recuerda que de todo debes dar cuenta a Dios. Y otro de los elementos que tenía entonces el epicureísmo es la defensa del valor fraternal, de la amistad, y buscaban entonces que pudiera perdurar, que esas amistades que se hacían tempranamente en la vida perdurasen a través de todo el contexto, de todos los elementos que están allí. Luego, entonces, se tiene la escuela ecléctica. La escuela ecléctica es una mezcla de elementos que pueden mezclarse entre las dos culturas. Y justamente es lo que busca el eclecticismo. Es una escuela filosófica que se caracteriza por no sujetarse a paradigmas ni axiomas determinados, sino que va tomando de unas ideas, de los otros otras ideas. En este caso podríamos decir, va tomando de Sócrates, va tomando de Platón, va tomando de Aristóteles, va tomando de Arquímedes por allá, de Euclides, va tomando de todas las fuentes que va encontrando, se va alimentando. De esa manera entonces los pensadores eclécticos no estaban en un solo paradigma, sino que recurrían a las diversas teorías que estaban a su alcance para profundizar el conocimiento, debatir los temas, hacer la reflexión filosófica y avanzar, dando origen a nuevas corrientes, a nuevas formas del pensamiento. Del otro lado está la escuela sincretista. La escuela sincretista tiene que ver con la filosofía y la cultura, con el contexto religioso. Entonces es lograr que dos religiones diferentes, dos concepciones culturales diferentes puedan hacer una mezcla, puedan encontrarse
y volver de ambas una sola. Y es justamente lo que el Imperio Romano estaba viviendo. Recuerden que para ese momento de la historia el cristianismo estaba llegando y la religión de Roma era una religión pagana de muchos dioses. El cristianismo proponía un solo Dios, una adoración basada en... Nos quedan 10 minutos, recuerden que podemos reconectarnos. Una adoración basada en la experiencia personal con ese Dios, fundamentada en la creencia del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Mesías, el enviado, el que había venido para revelarnos la verdad eterna, para mostrarnos el amor del Padre. Entonces, ese sincretismo fusiona el paganismo con el cristianismo y emergen entonces nuevas doctrinas, los dioses romanos cambian de nombre para llevar entonces nombres de santos, y entonces Júpiter, el dios poderoso de los romanos, pasa a llamarse San Pedro dentro del cristianismo, y la estatua de Júpiter entonces pasa al templo de San Pedro, y el caso de Artemisa, la diosa del amor, pasa a llamarse la Virgen María, y así sucesivamente se hace esa mezcla, y todos los dioses paganos adoptaron nombres de santos cristianos. Entonces ese es el sincretismo. Entonces aquí podemos ver otros elementos que están allí en medio del desarrollo cultural, y justamente es lo que lleva a esa mezcla y a ese empoderamiento de Roma. Entonces ahora sí veamos los pensadores como tal, que pertenecen a una de las 4 líneas o están entremezclados en una de las 4 escuelas o en varias de ellas. Uno de ellos que tuvo gran influencia fue Panecio de Rodas, que era griego, pero que es el fundador de la escuela estoica, que es la primera escuela que impacta Roma. Él se traslada a vivir en Roma y por ende entonces el estoicismo se desarrolla ya desde el centro del imperio, desde la capital de la cultura romana, y por eso tiene ese gran impacto. Introduce elementos del platonismo y del aristotelismo, es decir, toma las ideas de Platón y de Aristóteles para llevarlas y adecuarlas al pensamiento romano. Tenemos también a Posidonio de Apamea, que también era una colonia griega, y entonces desde la historia, este es un historiador, uno que está haciendo registros, pero que tiene un maestro que era de la línea estoica. Entonces sus doctrinas lo permean, las ideas de Aristóteles, de Platón, llenan sus escritos, y en el registro histórico pues hace alusión a estos elementos. Entonces, como historiador empieza a crear lo que es el sincretismo, a mezclar las dos culturas para hacer una, mezclar la cultura griega, la cultura romana, introducir elementos del cristianismo, y eso entonces emerge en una realidad que permite plantear una evolución del pensamiento romano. Marco Tulio Cicerón es un político de Roma. Se adelantó estudios de derecho, de oratoria, literatura y filosofía en Roma. Pero su campo era la política. Llega a ser un gran miembro de la política romana al ser parte del Senado, y por algunas diferencias con sus colegas, con los otros senadores, pues termina siendo eliminado, decapitado como enemigo del Estado, justamente por sus líneas de pensamiento, por su forma de interpretar las circunstancias, los acontecimientos, y entonces se vuelve un enemigo para sus copartidarios. Luego tenemos a Quinto Horacio Flaco, que es un poeta, va desde la literatura y viene de la línea de los esclavos, es decir, no era un ciudadano romano, pero alcanza la ciudadanía romana justamente por su desarrollo de pensamiento. Recuerden que el emperador podía darle a usted la libertad
si usted demostraba habilidades en el ejército, en el escenario público como gladiador, siendo sobresaliente, venciendo en las justas, en los encuentros, en las batallas de gladiadores, o desarrollando habilidades intelectuales. Entonces este joven desarrolla la literatura y entonces logra alcanzar de esa manera los favores del emperador para ser libertad. Entonces, cuando alcanza su libertad, se traslada a Atenas, se mezcla más con las ideas griegas, con la filosofía, y regresa a Roma. Y en Roma, entonces, su amigo Virgilio, que era otro literato, entonces lo introduce en el círculo de los mecenas. Los mecenas era el círculo intelectual o el círculo que tenía recursos, dineros para financiar la investigación, para financiar la ciencia, para financiar el arte, para financiar la filosofía. Pluvio Virgilio, el amigo de Quinto Horacio, entonces es ese poeta latino por excelencia que encontramos en Roma. Las grandes obras poéticas o literarias romanas pues son de este hombre, de Virgilio. Virgilio entonces es ese hombre al cual se hace alusión en la filosofía como escritor, y así como Homero escribió la Odisea, la Ilíada para los griegos, entonces Virgilio escribe la Eneida. Y la Eneida es esa colección de historias de los romanos, de la época clásica de Roma, de los héroes de Roma, de los dioses de Roma. Por eso entonces es importante este hombre en el contexto de la literatura, de la filosofía. Luego tenemos a Lucio Anneo Séneca. Séneca es un filósofo que viene de la región hispano-romana, es decir, de lo que hoy consideramos la península itálica, la España. Y allí él entonces desarrolló sus habilidades de pensamiento, de reflexión, gracias a que su padre ya había alcanzado un estatus en este lugar y era un retórico de prestigio. Eso ayuda a que él entonces quiera algo mejor para su hijo y esté dispuesto a pagar una educación que lo coloque en un escenario con mayor capacidad de recibir esos privilegios. Por eso entonces recibe una sólida formación en las artes retóricas. Pero Séneca se inclina por la filosofía, a él le agrada la filosofía y entonces desarrolla esta asociación con la filosofía y va a donde lo están los maestros filósofos a recibir su enseñanza. Y recordemos que la escuela que estaba allí era la escuela estoica, la que estaba en Roma, entonces pues se forma en el estoicismo. Sin embargo, como viene de fuera de Roma, entonces empieza a mezclar los pensamientos de la otra escuela, del epicureísmo, dándole una evolución así al estoicismo. Epíteto es otro filósofo estoico. Este también fue esclavo, logró su libertad de manos del emperador Nerón y siguió entonces expandiendo la filosofía estoica basada desde la reflexión moral. Su fundamento, su consolidación del pensamiento era justamente la moral del hombre, alcanzar el ser bueno, el ser grande. Luego tenemos a Papo o Papus de Alejandría. Este es un matemático. Este viene en la línea de la lógica y viene justamente de la escuela de Alejandría. Recordemos que Alejandría era el centro del saber, era el centro de enseñanza en aquel momento de la historia, y entonces empiezan a hacer las colecciones para la matemática, colocar los fundamentos para la matemática,
Y los árabes justamente conocen sus obras como el Almagesto, lo que hace referencia a una colección grande de importancia. Entonces él lo que hace es compilar en una sola obra, en un solo escrito, todos los elementos que ya se tenían para la enseñanza de la matemática allí en Alejandría. Entonces ese es su aporte y su preservación. Luego entonces está Teón de Alejandría, que también entonces empieza a desarrollarse más la parte de la imperancia. Entonces para ese momento ya Alejandría había desarrollado, además de la biblioteca, el Museo de Alejandría. Y entre la biblioteca y el museo, entonces entre los dos consolidaban lo que hoy llamaríamos nosotros una universidad. Era entonces el centro para el desarrollo de la parte intelectual. Y Tenón era el director del museo. Entonces, como director, pues pudo participar de la construcción de los principios matemáticos y astronómicos establecidos en ese momento. Luego tenemos a Diofanto de Alejandría. Diofanto es de la línea de la lógica, es matemático, contribuye notablemente con el perfeccionamiento de la noción algebraica. Ustedes que sufren con el álgebra, con los 10 casos de factorización, pues vean, este hombre fue el que empieza a hacer esa estructuración, esa notación, organizarlos, estructurarlos para que estén allí. Y al desarrollar estos conocimientos, entonces pone de manifiesto el álgebra que hoy conocemos. No la obra que llamamos álgebra, porque esa es de otro hombre mucho más moderno, que se encarga de compilar el libro, pero es Diofanto quien compila los principios del álgebra que hoy usamos para el cálculo, para el desarrollo de estas problemáticas que están planteadas allí. De esa manera, entonces, estableció las bases también para resolver cuestiones matemáticas en el futuro. Hipatia llega a ser entonces la primera mujer que puede tener en este contexto influencia en el pensamiento. Entonces es matemática, es filósofa y tiene la oportunidad de crecer en el centro del conocimiento, gracias a que el director de la universidad o del museo, de la biblioteca, era su padre, y entonces tiene la oportunidad de crecer con todas las facilidades para desarrollar el pensamiento, para educarse. Por eso entonces puede ser que sea la primera mujer en aparecer en los escenarios de la historia con estos elementos. Sin embargo, en la época donde vive ella, el sincretismo religioso entre cristianismo y paganismo, filosofía griega, filosofía romana, estaba viviendo una divergencia, las diferencias, y esto lleva a que el mismo obispo de Alejandría pues termine patrocinando el asesinato de Hipatia. Por eso se pierde una mujer, uno de los talentos que pudo dar mucho más y aportarle más al campo de las ciencias y la filosofía, dado que es asesinada muy tempranamente. Estos son entonces los hombres y mujeres, podemos decirlos, que desarrollan desde la cultura romana el pensamiento filosófico y que trasciende entonces también para nosotros hoy en día, con algunos elementos que conocemos pues ya desde las ciencias matemáticas, ya desde la ciencia de la literatura, ya desde las ciencias naturales, pero que en aquel momento eran parte de la filosofía, porque la filosofía era la ciencia central, era
la ciencia básica, y por eso hoy en día se le conoce como la madre de todas las ciencias. La filosofía es la madre de todas las ciencias, porque todas ellas en un comienzo estaban en la filosofía, solo que se fueron especializando y entonces se apartaron o salieron para que ya no fueran los filósofos los que estuvieran a cargo de ellas, sino que empezamos a desarrollar entonces la línea científica, y la matemática también sale, y entonces se desarrolla la línea de la lógica separada, y se desarrollan entonces estos campos del saber. Y hoy vemos que se sigue segmentando el conocimiento porque cada rama sigue subdividiéndose, y usted llega a la universidad y dice yo voy a estudiar medicina, y luego entonces se encuentra que cuando va avanzado algunos semestres, pues la medicina tiene muchas ramas, y justamente eso deriva de esas primeras subdivisiones. ¿Dónde va a terminar la división del conocimiento? Eso tiene un elemento negativo para el conocimiento, y es que sectoriza o separa el conocimiento. Entonces por eso muchos médicos, aunque estudiaron medicina y se especializan solo en una parte del cuerpo, entonces después ya no pueden ejercer para los otros casos. Entonces los llamamos especialistas. Es que este es el especialista del corazón porque es el cardiólogo. No voy a ir a verlo para que me revise los ojos, porque no es su campo. Para eso tengo que ir al oftalmólogo y que él nos pueda dar este campo. Entonces, esto es preguntas, inquietudes. Recuerden que tienen una actividad para realizar, es revisar un video, un documental, que tiene que ver justamente pues con lo que hemos trabajado en este tema y en el tema anterior, que era el de las polis. Entonces se relacionen, por favor realícenlo, y les deseamos entonces la bendición de nuestro Padre Celestial para el resto de la mañana.